con el que trabajan los programas. Entonces, se me abre para compartir. Veamos el primer fichero que dice demostración. Entonces aquí he descrito cómo es lo que se, cómo es lo que funciona este elemento, ¿sí? Y cómo se determina finalmente la matriz de rigidez. Desarrollo del elemento isoparamétrico, ¿no? Entonces, las mismas funciones de forma se utiliza para definir la geometría del elemento y el campo de desplazamiento dentro del elemento. Entonces, por esa razón es lo que se llama isoparamétrico. Entonces, son elementos que tienen que les nacen las coordenadas desde su centro geométrico, ¿sí? Entonces, están definidas por los parámetros SP. Aunque hay otros libros que le toman, pueden tener otras letras, por ejemplo, pueden ser EDT o cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, en función del S, si tenemos aquí nuestra geometría, las coordenadas son 1, 1, son la unidad, no tienen ninguna dimensión, ¿sí? Entonces, es lo que se llama coordenadas naturales, con origen en el centro del mismo, como se muestra en la figura. Los ejes ST no tienen por qué ser ortogonales ni tampoco paralelos a los ejes X, es decir, para cualquier elemento sería el mismo sistema. La orientación de las coordenadas de ST está que los cuatro vértices y los lados del cuadrilátero están delimitados por +1 y -1. Entonces, en el caso de un rectángulo perfecto, se relacionan las coordenadas de ST con las coordenadas globales de X y Y de esta manera. ¿Sí? Entonces, donde B sería el semiancho, H es el semialto del elemento. Entonces, y S y T van desde -1 hasta 1. Entonces, aquí esta coordenada yo le puedo definir de esta manera. Si tengo aquí el centro, digamos que el centro sea 100, 100, y el ancho de esto tenga una medida de 20. Entonces, sería 100 más 20 o S que valdría 1. Y me daría entonces la medida de la densidad. En un elemento, digamos así, perfecto. En el elemento general que tiene otra forma, ahí toca evaluar, en primer lugar, generar este polinomio bilineal y determinar A1, A2, A3, A4, ¿no? Entonces, esta sería la función en forma general. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Y
tenemos entonces el x y el y se definen de esta manera. ¿Sí? Donde un cuarto por 1 menos s por 1 menos t son las funciones de forma. La n1, esta sería la n2, la n3, la n4. Y lo mismo para n. Entonces, demostración para el nodo, por ejemplo, para el nodo 1. El nodo 1, ya de aquí, los que tienen menos 1 y p es igual a menos 1. Entonces, yo lo desarrollo con estas coordenadas y me dan x1. Y lo mismo para el y, ¿sí? Para el parámetro y1. Y lo mismo puedo hacer, por ejemplo, para otro valor. Digamos, pongo aquí 1 así, x2 me da las coordenadas x2 y 2. Si está aquí el 1, x3 y el 3. Entonces esto quedaría en forma matricial. Si esto lo organizo en forma matricial, donde ya indiqué que este es el n1, n2, n3 y n4, me queda de esta manera la definición del elemento. Las funciones de forma son las que les había indicado, tienen este formato. Entonces, de esta manera tengo la definición de la geometría del elemento. Y de la misma forma se obtienen los desplazamientos. Entonces, estos son los desplazamientos que obedecen al mismo esquema. El desplazamiento 1 de 1 es cuánto se está desplazando, cuánto se está moviendo el polinomio, por ejemplo, la esquina 1, 1. ¿Sí? Ahora bien, nosotros necesitamos entonces las deformaciones. ¿Cuáles son las deformaciones? Son estas, ¿no? Estas deformaciones. Para poder tratarles, ¿sí? Y sacar las tensiones y sacar la matriz de rigidez. Entonces vamos a sacar las deformaciones. Entonces, las funciones de forma están definidas por estas coordenadas naturales. Las deformaciones, en cambio, están definidas por función de x y de y. Entonces, dada una función que sería tanto de x como de y, pero a su vez de s y de t, las derivadas, ¿sí? Las derivadas parciales se hallan por medio de la ley de la cadena, que es esta, esta se llama ley de la cadena. Y lo mismo para respecto de t, igual. Entonces, y aquí es lo que se saca las funciones en x, por ejemplo, que están aquí tenemos las funciones en x, las funciones en y. Y esta sería, por ejemplo, esta podría ser, por decir, la desplazamiento. ¿Sí? Esta f es en forma genérica, pero podría ser un desplazamiento en u, un desplazamiento en u. Entonces, parto de esto, de la ley de la cadena. Entonces, estas dos expresiones se pueden acomodar en forma de matriz. ¿Sí? Aquí está df de s, df respecto de s, df respecto de t, que es este vector. ¿Sí? Y aquí saco df de x, df de y. Y entonces, este componente se llama el jacobiano. ¿Sí? Y de ahí puedo sacar, yo necesito la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y. Entonces, este de acá es el jacobiano.
quedando de esta manera, como acabo de expresar. Yo lo que necesito es este vector. Entonces, esto se lo obtiene con la matriz, la inversa, ¿no es cierto?, del jacobiano y por estas funciones. Entonces, ahí sí puedo sacar las deformaciones. Pero recuerden que esta era la matriz gradiente, ¿no? Entonces, las deformaciones son estas que están acá. Esta sería la distancia angular. Y entonces, obedecemos con este operador, ¿sí?, aplicado a V. Aquí simplemente está, recordar cómo sería la inversa de este jacobiano. Aquí en el denominador van a determinar. Este sería el determinante. Y solamente se reordenan los elementos, ¿no? Aquí pasa a ser esta columna pasa a ser una fila y lo mismo que tenemos aquí. Listo, entonces de esta manera obtendría finalmente entonces ya el arreglo a resolver sería este. U y B a su vez, ¿sí?, es esta multiplicación. Entonces, para resumir, para no ser tan grande la expresión, este D' se llama matriz operador, está dado por toda esta expresión y el jacobiano. Y la matriz gradiente es esta multiplicación por esta matriz operador por los vectores. Y me queda de esta manera, con sus matrices. Entonces tenemos sus matrices de 1, ¿sí?, su matriz B2, pueden sacar, su matriz B2, B3 y B4. Entonces, este está dado por estos términos A, B, C, D, donde la sería la derivada parcial de Y respecto de C, el D igual la derivada parcial de Y respecto de S, de C, etc. Y las N1,S significa derivada de N1 respecto de S. Por aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Entonces, esto ya se hace. Sacamos esta parte. Digamos que quiero sacar el A. Determinado Y o X. Y queremos ya el término A. Entonces, simplemente junto al tiempo, al T, perdón, es tiempo T. Simbólico, variable, diferencial. Y ahí le tengo, ¿sí? Entonces, este sería el A. Aquí está A. Entonces, de esa manera se saca A, B, C y D, que son los que acompañan a estas matrices. Igual con estos vectores, estos términos de N1 y N2, N3 igual hay que derivar parcialmente de la misma manera. Entonces, ¿cómo indica diferenciación? Entonces, el jacobiano en cambio se le resuelve de esta manera. Y finalmente la matriz de rigidez estaría dada por este tema. Entonces, sí, en realidad es bastante complejo, ¿no?, este desarrollo, pero es el que sigue el elemento isoparamétrico, que es el que al final utilizan los purgados. Pues aquí hay una integral, ¿sí? ¿Cómo hemos estado nosotros resolviendo las integrales de estos elementos del
CST, ¿sí? En otro que vimos el LST, ¿sí? Había otro, el U4. ¿Cómo resolvíamos? Simplemente basándonos en el marcar, aplicando la integral simbólica. Así le veníamos haciendo. ¿Sí? Entonces, los programas no utilizan esa técnica, sino completamente numéricos la resolución. Entonces, por esa razón, aquí una explicación de lo que serían dos estrategias de integración numérica. Entonces, se llama integración de Newton. Esto es más sencillo. Entonces, es a través de sumatorio, ¿no? Y aquí está un ejemplo de una integral de menos 1 a 1 de una función cualquiera. Simplemente para ejemplificar la estrategia. Entonces, utiliza, por un lado hay que evaluar este término h, que es el intervalo de integración, por un lado. Y por otro lado, se necesita también estos términos que tenemos aquí, un sexto, 4/6, un sexto para 3 puntos de integración, que son los que vienen acá. Un sexto, 4/6 y un sexto. Entonces, se evalúa de la siguiente manera. Así sería esta integración. Dice el ejercicio, integrar de menos 1 a 1. Entonces decimos a vale menos 1, b vale 1. H, entonces va a ser la resta, sería 2. La función es esta que tenemos acá. Se evalúa para menos 1, para 0 y para 1. Entonces, se reemplaza este valor de menos 1 aquí. Menos 1 al cuadrado sería 1, coseno de menos 1 sobre 2. Vamos a este término. Para 0, sería 0 al cuadrado, coseno de 0, 1. Para 1, vamos a ver este término. Y luego, se hace esta suma, ¿no? H, y se coge aquí los términos. Un sexto, 2/3 sería un sexto, ¿no? Un sexto, 4/6, un sexto, sale 2.5. Comprobamos con el marcar, ¿sí? Hay una ligera variación, ¿sí? Debido a que es un método aproximado. El mismo ejercicio con 4 puntos de integración. Por sí mismo, se saca el H, pero aquí son otros términos. Aquí es 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos, 1 octavo. Entonces aquí en cambio se evalúa para estos términos, ¿no? Y a más b menos a sobre 3, a más 2 b menos a sobre 3 y para b. Y nos sale prácticamente lo mismo. Con 3 puntos de menos 2 a 2. Entonces aquí h vale 4. Se evalúa para y a menos 2, y a 0 y y para 2. Y se hace la suma. Se demuestra con un intervalo de 0 a 2. ¿Sí? Entonces tengo y de 0, y de 1 y de 2. En este caso. ¿Sí? Porque aquí no tenemos menos 1 a 1, entonces estos cambian. Y la suma respectiva. Y aquí tenemos otra función, 3 a la x menos x. Entonces igual está desarrollado. Esa es una estrategia. Otra estrategia es
acá, la cuadratura gaussiana. Entonces, cuadratura gaussiana. Igual es una sumatoria. Igual es una sumatoria. Entonces, aquí tenemos aplicarlo de esta manera. Aquí tenemos en la sumatoria, aquí está involucrados los pesos. ¿Sí? Para 3 puntos, los pesos son estos de acá, son 3 puntos. Estos serían los pesos. 5 novenos, ¿sí? Y para el central, 8 novenos. Esos son los pesos. Con 2 puntos de integración, el peso es 1. Entonces aquí estamos haciendo con 3 pesos, con 3 puntos y estos valores de pesos. Se evalúa entonces para el x1 y el x2, que dice para evaluar la función, son más 0.77, 0 y menos 0.77. Para menos 0.77, para 0 y para 0.77. Entonces aquí tenemos los pesos, la evaluación, ¿sí? Y luego sale el valor de la integral, que era esta. Tengo aquí otra función, asimismo, igual, son 3 puntos, 5 novenos, 8 novenos, 5 novenos, serían los pesos y la evaluación menos 0.77, 0 y 0.76. Y con el marcar me sale 0.691. Entonces son soluciones aproximadas. Entonces nuevamente les recalco, es porque esto revisamos brevemente. Los programas utilizan estos esquemas numéricos, no utilizan esquemas simbólicos como nosotros hemos estado haciendo. Y tenemos aquí para 2 dimensiones. Para 2 dimensiones utiliza 2 puntos y el peso es 1, más fácil. ¿Sí? Entonces ahí en cambio la sumatoria toma esta forma, ¿no? ¿Sí? Esta sería la sumatoria. Desarrollando W1, que al final es 1, es 1. Entonces la función se evalúa para los puntos gaussianos. S1T1, S1T2, S2T1 y S2T2. ¿Cuáles son los puntos gaussianos? Son estos de acá. Esto es, en realidad, dice ahí 0.577, pero es 1 sobre raíz de 3. Para esos puntos que van. Entonces, eso quiere decir que nuestra integral que tenemos acá, todas estas funciones, todas estas que estamos sacando, jacobiano, etcétera, debería evaluarse para los puntos gaussianos. Entonces esta integral se transforma en una suma de 4 términos, básicamente. Eso quiere decir. Entonces veamos el ejemplo. Dice resolver esta integral. Entonces el desarrollo teórico nos dice esto. Pero sabemos que W1, los pesos son siempre 1. Entonces, 1. Entonces son estas 4 sumas. Y los puntos gaussianos son los que tenemos acá. ¿Sí? Para el punto 1 sería, esto es el 0, menos 1 sobre raíz de 3, es el 0,57, menos 1 sobre raíz de 3. Para el punto 2, el de aquí, a ver, este es el punto 1,
el punto 2. El punto 2, ese es menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Estos dos son dos negativos. Este es negativo y positivo. Ambos son positivos. 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Y entonces hacemos la suma de los 4 términos. La evaluación primero y luego la suma. Se suma este, más este, más este, más este y nos da entonces el número 4. Y luego tengo aquí una comprobación, ¿no? Con la solución de marcar, que me sale también 4. La comprobación. Entonces, en definitiva, la integración es a través de las 4 contribuciones en los puntos de Gauss. Entonces, ahí se nos hace más accesible y más fácil la integración. Entonces, finalmente, un ejemplo de un elemento, ¿sí? Una barra, una placa a tracción. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cómo se resuelve este elemento. Al final, bueno, son una serie de pasos, ¿no? Pero son totalmente asumibles y nos sale la matriz. Entonces, los puntos de Gauss, ¿no? La geometría del elemento, el jacobiano, el determinante del jacobiano. Entonces, esto se calcula y tenemos 7500 haciendo la operación, evaluando esto. Bueno, la matriz B, aquí tenemos estos términos que acompañan a la matriz A, B, C y D. Acá. Y aquí tenemos N1, N2, N3, N4. Ya, estos eran submatrices, ¿no? Aquí están las diferentes submatrices. Y acá tenemos entonces que está evaluado para estos puntos. La B1 es C1 T1, B2 es C2 T2. B3 es C1 T1. B4 es C1. Y aquí tenemos este esquema, se refiere a la integración. Y aquí, 4 términos que sumados nos dan la matriz de Legibas. Y acá tenemos ya aplicado las fuerzas y las condiciones de control. Nos da los desplazamientos y estamos comprobando aquí también este desplazamiento 0,15 nos da aquí 0,14. Entonces ese sería el estudio de apenas un elemento, ¿no? Isoparamétrico. Entonces este sería el desarrollo. Es bastante complejo. Pero la diferencia es que la integración es muy fácil. Eso es lo que se estaría. Entonces, ahora sigamos a las aplicaciones de nuestra. Quisiera revisar esta concentración de tensiones.
Asimetría. Y aquí tenemos el límite. Ya está generado. Es un caso de axisimetría, es decir, es algo que rota con respecto al límite de la evolución. Aquí está hecho en SolidWorks, ¿sí? Pero se puede hacer en cualquier programa. Inclusive en el AutoCAD, pero en la versión mecánica, para poder exportar como IGS. También se podría hacer en el Inventor, que es una superficie, una superficie plana. Entonces aquí está generada la superficie, aquí lo tengo. Entonces, vamos viendo. Hablamos en Workbench. Entonces, aquí tenemos que poner un concreto. Entonces esta corredera me mueve para ver el nuevo material, concreto. Y le cargamos la isotropía elástica. Esta isotropía le movemos al concreto. Ponemos aquí megapascales para que sea más fácil definir. Y serían de poner los valores que son 29.000 y 0.15. Y 0.15. No se necesita más. Vamos al proyecto. Geometría. Abrimos así mismo. La Design Model. Unidades milímetros. Hay import external geometry file. Fuente. Abrir.
es una fuente de agua. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el agua y aquí el agua. Entonces hay una presión hidrostática. Entonces venimos acá, vamos al modelo. Análisis tipo 2D, digamos si nos acepta, si nos toca de nuevo. Eso siempre se tiene que hacer antes. Veamos acá qué pasó. Geometría. Entonces, aquí está tensión plana. También pongamos acá unidades de milímetros. Entonces yo quiero axisimetría. Entonces ahí le defino que eso es axisimétrico. Los materiales tienen que cambiar. Entonces el surface body está definido para AC. Entonces esto hay que cambiarle al concreto. ¿Qué más? ¿Sí? Bien. Un sizing dice de 50 milímetros. Un método también para triángulos. Vamos si tiene métodos. Vamos a insertar. Sizing. Aplicar. 50 milímetros. Insertar. Método. Veamos acá. Geometría. Esto.
Ya, aquí está, ¿no? El orden del movimiento lineal. Soporte fijo, la base. Entonces insertar. Soporte fijo. Dice soporte. Filtro, asimismo de línea. Aplicar. Ya, como es rotación, una forma es fricción de support al eje de rotación. Fricción de support está aquí. Es como que hubiera ahí rodillo. Y ahora la presión microstática. Entonces, me voy aquí. Se pone la densidad de fluido. ¿Sí? Se pone aquí la aceleración en Y. Básicamente es eso. Seleccionando el perfil, seleccionando esta línea. Entonces, insertar, veamos, presión hidrostática. Entonces, selecciona esto con el control, aplicar. Densidad 2000 del agua, ¿no? Y gravedad de componentes. En vez de vector, componentes 0, el otro 9.80. Aquí ven las unidades. Momentáneamente se pueden cambiar las unidades a metros. Entonces, ahí sí sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y acá sería 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Y luego hacemos lo mismo en la cubeta de abajo. Entonces, esto ya quedaría ahí. Y ahí insertamos otra presión hidrostática. ¿Sí? Entonces cogemos así este perfil con el control, lo que va a estar lleno de agua. Aplicar. Densidad así mismo 1000 kilogramos en un metro cúbico. Componentes. Dirección en Y. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, eso sería. Y ahí se le resuelve.
insertamos deformación total. Y evaluamos. Eso no está. Aquí esta parte está la localización del nivel del agua. ¿Sí? Entonces, tienen que. Aquí está a 0,0. En localización, le ponen aquí el nivel y simplemente aplicar. Y ahí sí se pone variable. Vamos con el otro. Ya, esto nos está preocupando. Tenemos todo: la densidad, la gravedad y localización. Pones acá el nivel del agua, aplicar. Aquí me acuerdo que se llama. Entonces, ahí sí se resuelve. No me acuerdo cómo lo exporto. Ahí está. Este es el que se nota, porque este está, aquí tenemos que está fijo. Esa fuente está fija ahí. Pues ahí podemos también cambiar a milímetros para ver 0,005, o sea, 5 micros. A ver cómo. Lo otro que hace es un análisis de convergencia. Eso siempre suelen pedir, ¿sí? Los profes hacían las tesis de inteligencia establecida. ¿Y qué hay del análisis de convergencia? Básicamente lo que consiste es hacer otro mallado, digamos un mallado más pequeño. ¿Sí? Y entonces observar que esto no cambie, o sea, que converja la solución. Pero el análisis es automático. Se hace aquí insertar convergencia. Entonces sabe que es convergencia de la información. Entonces, veamos aquí qué es lo que. Convergencia, dice 1%. Ese es el cambio permisible. 1% de cambio. Y con otro factor, detalles de solución.
Ahí. Entonces aquí, ¿cuántos ciclos queremos que resuelva? 10 ciclos, ¿no? Y profundidad de refinamiento es hasta 13. Y mandamos a resolver y nos tiene que estar un gráfico de cómo evolucionó la convergencia. La convergencia también puede ser en base a las tensiones. Aquí lo hicimos en base de la deformación del desplazamiento. Pero si no sale el rojo, quiere decir que no está convergiendo. Entonces aquí, esto convergió a los 4 intentos. ¿Sí? Tenemos este histórico, como fue evolucionando, y aquí cómo van incrementándose los elementos automáticamente. Entonces aquí tenemos elementos más pequeñitos en estas zonas de interés, que hace automáticamente el programa. Pero no está bien. Ya converge. Aquí nos da entonces el gráfico. Y aquí los números que fueron, o sea, las cantidades de elementos que se fueron incrementando para que converja, ¿sí? Los desplazamientos. Y que la diferencia del uno con el otro sea lo que pusimos aquí, del 2%. Entonces, eso nos indica que el problema sí converge a lo que sería el desplazamiento. Y aquí fíjense cómo fue mallando, ¿sí? Automáticamente, porque nosotros teníamos otro mallado. Entonces fue mallando hasta que exista la convergencia. Entonces, ahí ya podemos decir que están bien las cargas, están bien los resultados. Y que esta dimensión es válida. Yo ayer vi que no todos están haciendo en la clase. Entonces, como deber, o sea, el que hace, lo único que tendría que hacer es que su print screen, ¿sí? Y mandar y poner esto en una hojita, que sería la evidencia, ¿no? de que acaba. Si no alcanzan aquí, no pueden hacer en la casa, pero todos tienen que hacer, o sea, no es solamente de venir a ver, ¿sí? Sino también tienen que trabajar en estos puntos. Eso sería de deberes. En otros deberes les recuerdo que había por lo menos unos 2 deberes importantes. De todas. Si me acuerdo, era uno de ellos tenía que ver con lo siguiente. Era de bidimensional, era de un triangulito, no de un cuadrado, un elemento U4 de una viga. Me parece que era este. Sí, ese debe ser con 4. Era elemento rectangular.
Asamblaje de los elementos. Ajá. Y este es el que no encuentra. Ah. Pues más que es Este no me dice. de los 6 gigantes de elementos. Y aquí lo único que se les pedía es modificar fíjense aquí cómo se deja, que se demora tanto. A 4 elementos. Esto modificarle y poner un elemento. Solo puse una fila más. Eso era lo único que quería. Sí. Eso era el otro. En la semilla, creo que es el elemento ST. Es que le falta. Ay, sí, le tocó dibujar, porque tampoco me dibujando con el programa. Le tocó dibujando algo con la pista. Sí, este era llenar la matriz. Formar la matriz. Entonces aquí van saliendo dos términos, 1, 1, ¿sí? Y entonces ustedes lo que tienen que hacer aquí, por ejemplo, la matriz completa sería de cuánto. No estoy hablando de ensamble, solamente de la matriz. Son 12 por 12. 12 por 12. Cada nodo tiene 2 grados de libertad. Entonces, coger una matriz, acá y sus 2 puntos, y muy acá, 12 puntos. Y aquí ir poniendo uno de estos. Entonces, de esta manera sale, que sería 1.75H. 5H. ¿Se le copia? Yo he visto que se puso al K12 es 3.25 acá 3.25. Y esta matriz es simétrica, es decir que 3.25 también viene aquí. ¿Sí? Siempre son simétricas las matrices. ¿De acuerdo? Aquí hay que entonces generar el K12, que sería el último. K11, el K12. Ese sería el otro nivel, que es la que se les pidió. De este elemento LS. Y el otro que les estoy pidiendo también es de estos programas que estamos haciendo, ir poniendo las evidencias de que ustedes deben saber aquí habría que poner, seccionándose de que entre esto, ¿no? El ANSYS 2026, si es que tienen aquí la computadora y van haciendo, sí, les sale, ya estaría listo, ¿no? Y ya estaría listo poner en una página de Word. Han completado el ejercicio. ¿De acuerdo? Eso sí. Eso, pero bueno, digamos después. Ya les agradezco que ya hayan puesto aquí los grupos, entonces, pero solo faltaba ver cuál van a hacer. Si le pueden hacer uno. En el orden. En el orden. Que no sé. ¿Cómo? No. Esto.
Sí.